Y ahí estamos. Voy a quedar así inquieto sin moverme para que piensen que está congelado. Ay, no hay nadie todavía. Muy bien, bueno, ya todos tienen, ¿verdad? Sus hojitas. Esta es la segunda clase de reglas de interpretación. Son las últimas que me quedan. Ahí va. Hoy traje menos, ahí van. ¿Quién llegó a la clase? Oh, no veo. Se alargó el coffee break también allá. Hermana Ketita. Les decía, es la segunda clase de reglas de interpretación. Estamos viendo esta clase como un paréntesis en la carta a los Corintios. Por ahí me preguntaron ya que si ya no vamos a ver Corintios. Sí, sí vamos a seguir con Corintios, pero hicimos este paréntesis para aprender lo que son las reglas de interpretación y poder entender un poquito mejor la forma de escribir de Rab Shaul, precisamente de Pablo. Entonces ya la semana pasada hablamos de uno de los principios, de uno de 7 principios de interpretación. Hoy vamos a ver el principio número 2, vamos a ver el principio número 3 y vamos a ver el principio número 4. Así que esta clase va para largo. Por eso les di un buen rato de coffee break. Muy bien. Vamos a ver quién de los que estuvieron en la clase anterior me puede decir, sin ver sus hojas, sin consultar, no se vale ver. ¿Quién me puede decir el orden en cómo nos llegó la carta, la primera a los Corintios? ¿Cómo es que nos llegó? ¿Desde dónde fue el origen y cómo nos llegó a nosotros? Lo vimos en la clase anterior. Muy bien, el Eterno, ¿verdad? De ahí viene. ¿Y el Eterno a quién le entregó la palabra? A Moisés. Y después Moisés a ver, Karen, ¿nos los vas a decir? Estoy diciendo lo que pienso. Bueno, entre todos, pues vamos a ver entre todos. Karen dice Yehoshua, muy bien. De Moisés se pasa la palabra a Yehoshua, Josué. Él recibe la palabra y después Yehoshua se la pasa a los ancianos. O sea, ya después de Yehoshua ya no hubo un líder así como él, ¿verdad? Ya ahí se dividió, el liderazgo quedó en manos de los ancianos o jueces, como le quieramos llamar. Entonces ya se queda la palabra ahí con ellos, y después de los jueces, ¿quién aparece como portador de la palabra? Profetas. Antes, David. David Hamelech, ¿verdad? El rey David aparece. Los jueces quisieron un rey. Exactamente. Después de los jueces pidieron rey y Saúl, que fue el primer rey, fue desechado. Entonces lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Saúl, pero realmente siendo estrictos no cuenta, ¿verdad? Como rey. David es el que cuenta como primer rey y único prácticamente, y único rey. Y David tuvo esa característica que como líder del pueblo de Israel, David recibió mucha palabra del Eterno. Y la prueba está ahí, en el libro de Salmos, ¿sí? Todo lo que escribió David. Entonces se convierte ahí en este portador o en este transmisor importante de la palabra.
Y después de David, ahora sí, tenemos a los profetas. ¿Sí? Los profetas que hablaron en el nombre del Eterno y a través de los cuales llegó también mucha palabra al pueblo de Israel. Y después de los profetas, la gran asamblea, ¿verdad? Dijimos que apareció lo que se conoció como la gran asamblea, la gran Kehilá. Que ellos determinaron el canon, ¿no? Tanaj. Exactamente, ¿verdad? Después del cautiverio y en toda esta situación que se había perdido la Torá, entonces se recupera y se nombra esta gran asamblea y ellos deciden qué libros van a entrar en el canon. Y así fue que quedó conformado el Tanaj, lo que se conoce como la Torá, los profetas y los escritos. Entonces hubo muchos escritos judíos importantes de aquellos días que se quedaron fuera, porque la gran asamblea lo decidió, como Macabeos, los conocidos como deuterocanónicos, que sí, Judith, Tobías, por ahí están también uno que se conoce como Daniel, pero es como que otros escritos de Daniel. Entonces hay varios libros y muchos más, ¿verdad?, que ni siquiera forman parte de los deuterocanónicos. Está el libro de Enoc, por ejemplo, ¿no? También están algunos libros mencionados en las escrituras, como el libro de Jasón, también considerado importante, sagrado, pero que no forma parte del canon. Otro libro mencionado en las escrituras, el libro de las batallas del Eterno, que pues tampoco aparece en el canon, y raro, ¿no? Porque pues suena así imponente el título, el libro de las batallas del Eterno, y que no esté en la Biblia, pues. Pero bueno, la gran asamblea lo decidió. Después de la gran asamblea, ¿a quién se le pasó la estafeta? A los 70, al Sanedrín, aunque bueno, dicen que eran 72, ¿verdad? 72, el Sanedrín, que dijimos, el Sanedrín aparece propiciado por los fariseos, sobre todo, porque los saduceos habían tomado el control del liderazgo de Israel, liderazgo político, y los fariseos se levantan como un grupo importante que entra al rescate de la Torá, al rescate de la palabra, y ellos le dan equilibrio. Y dijimos que después del Sanedrín viene una época ahí interesante, conocida como sí, la época de los pares. Los pares. ¿En qué consistía la época de los pares? En que escogían los dos maestros más importantes o más sabios de Torah, los escogían y entonces los ponían, era una especie como de uno contra el otro, ¿no? Como debate, como a ver, los que tenían las escuelas más numerosas o más exitosas. Y entonces dijimos que en la época de Yeshua estuvieron Shammai y Hillel, pero bueno, antes de Yeshua y posterior, dijimos que por la línea de Hillel se levantó Gamaliel, que él fue el maestro de Rab Shaul. Entonces, siguiendo toda esta cadena, dijimos, nosotros tenemos la carta o las cartas de Rab Shaul, pero Rab Shaul trae toda esta influencia de Gamaliel, de Hillel, que son los dos pares, del Sanedrín y así, hasta llegar a Hashem. Entonces la forma de escribir de Pablo tiene una fuerte influencia, obviamente, judía, pero que data desde tiempos muy antiguos. Entonces nosotros no estamos inventando las reglas de interpretación, es algo que ya está establecido en las escrituras y que tenemos que respetar estos principios para tratar de entender mejor la palabra y no estar inventando cosas, ¿no? O no estar inventando doctrinas. Muy bien, hermanos, gracias por el recordatorio. Y ahora sí vámonos con el principio número 2. Del principio 1 les dejé una tarea, ¿no? No. Con uno que me diga que sí. Digo, no.
No le dijimos, ¿verdad? Pero bueno, hubo un entonces se las dejo hoy. Se quedó ahí pendiente un grupo de textos que tenían que leer y encontrar el principio aplicado en esos textos, que estaban ahí entre paréntesis, me parece. Si era un número interesante de textos, porque vimos unos ejemplos, ¿verdad? Pero les dije, bueno, aquí hay otros, pero se los voy a dejar de tarea. O sea, yo sí me acuerdo. Sí, ¿verdad? Sí, les dije. Okay. Bueno, ahora se los voy a pedir por escrito y me subrayan ahí el principio. No se quedan, es broma. No, se trata de que repasen y entiendan bien el principio aplicado. Entonces, por eso es bueno consultar los textos de ejemplos. Aquí lo más importante son los ejemplos que vamos a ver en cada principio. Muy bien, ¿cómo fue el principio número 1? ¿En qué consistía? ¿Se acuerdan? Mayor y menor peso, ¿verdad? O sea, en eso consiste el primer principio. Entonces, básicamente tienes dos textos aparentemente contradictorios y entonces tienes que irte por el de mayor peso. Pusimos un ejemplo ahí, no de la Torá, ¿verdad? Sino un ejemplo de que nada más tengo cierta cantidad de dinero y tengo que pagar el recibo del teléfono, así del internet, pero también tengo que comprar despensa. ¿Qué pesa más? Pues la despensa, ¿no? Entonces compro despensa aunque me quede sin internet. Entonces las dos cosas son necesarias, pero tengo que ir por la de mayor peso, por lo más importante. Y es lo mismo en las escrituras, dijimos, es lo mismo en los mandamientos. Entonces tenemos mandamientos de mayor peso, unos mandamientos que otros. Y dijimos que el principio fundamental es el del amor. Los mandamientos que estén conectados o relacionados con el amor, prácticamente todos, ¿no? Pero eso me va a ayudar a decidir cuál mandamiento tiene mayor peso. Entonces, un ejemplo que podemos también dar es sobre el Shabbat. ¿Sí? Sobre el Shabbat, debemos de guardar el Shabbat, ese es un mandamiento, ¿no? Que debemos de guardar el Shabbat, pero tenemos que, como varones, tenemos que sustentar a nuestra familia. Y entonces, si tengo que trabajar en Shabbat, como nos decía el otro día nuestro hermano, ¿verdad, Carlos? Tengo que trabajar en Shabbat, y entonces me veo en esta encrucijada. Entonces, ¿guardo el Shabbat o me quedo sin trabajo y sin sustento a mi familia? Entonces, sin ver o sin ahondar en otras cosas o posibles, simplemente aquí tengo estas dos cosas. ¿Qué hago? ¿Cuál pesa más? Cuando voy a la escritura, entonces yo veo que tiene más peso mi responsabilidad como proveedor y sustentador de mi hogar. ¿Sí? Eso pesa más que guardar el Shabbat. Entonces, ¿qué decido? Pues decido sustentar a mi familia. Este es el caso. Entonces, todos, en muchos mandamientos vamos a encontrar situaciones así, en donde vamos a tener que decidir por el que tenga un mayor peso. ¿Sale? Entonces, principio número 2, este es el de los términos semejantes. Vamos a ver bien. Términos semejantes. Cuando dos textos separados tienen la misma palabra, expresión o raíz, la provisión legal que se tomó en una aplicará para la otra, ¿verdad? Aplicará para la siguiente. Entonces, vamos a ver un ejemplo que es el de Hechos 15. Shabbat Shalom, hermana Hal, Rod, Mari Félix y bueno, todos los que están conectados. Muy bien, Hechos 15. Esto es una aplicación de Jacobo, conocido como Santiago. ¿Cómo determinó en Hechos 15? Porque fíjense que en ese debate de Hechos 15 es Jacobo el que a final de cuentas dice, bueno, miren, vamos a hacerle así.
Y no fue como que una imposición, pero ya al haber escuchado pues muchas opiniones y de todo el debate, él llega a una conclusión y dice, esto es lo que vamos a hacer. Y ahí podemos ver también que Jacobo era el líder en Jerusalén. Dicen algunos que él era como el obispo, ¿verdad?, de ahí de Jerusalén. Entonces, aquí es cómo llegó él a esa conclusión de que los gentiles solo se abstuvieran de sangre, ahogado, fornicación e idolatría. Buscó en la escritura un caso similar al que se le planteaba en ese momento. Vio que se estaba levantando el tabernáculo caído de David. Los dispersos se estaban arrepintiendo. Empezaba un nuevo proceso en el plan divino. La palabra nos habla de otro caso similar en la época de Noé. ¿Por qué vino el diluvio? Por la corrupción y por la mezcla. Noé halló gracia al ser perfecto en sus generaciones, es decir, él no se había mezclado. Una vez el diluvio se produjo, o una vez que terminó el diluvio, hubo un nuevo comienzo, y en ese nuevo comienzo se le dijo a Noé que no comiera sangre. El ahogado tampoco, se hace la aclaración aquí, porque si se ahorca un animal, pues siempre queda sangre. Más adelante, cuando Noé se emborrachó, Dios maldijo a Cam y Canaán por la fornicación. Además, Noé edificó un altar a Dios tras el diluvio, con lo cual no cometió idolatría. Jacobo llegó a la conclusión que todos los gentiles que estaban volviendo al judaísmo se habían dispersado en el pasado por culpa de la mezcla con otras naciones y culturas. En otras palabras, Jacobo da como que esta orden, esto es lo que se va a hacer con los gentiles, porque él considera que esta es una situación similar, semejante a lo que pasó en los días de Noé. Es decir, un nuevo comienzo, ¿sí? Con Noé se estaba dando un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo se les dieron específicamente a Noé y a aquellos que estaban con él estas instrucciones, que Jacobo hoy toma y digamos, no que las revive, ¿verdad?, sino dice, esto o con esto es que se puede empezar a trabajar con los gentiles. Estos mandamientos, de hecho, se conocen en el judaísmo como leyes universales, o también como la ley para los noágidas o hijos de Noé, ¿sí? En el judaísmo, dependiendo de qué judaísmo hablemos, ¿no?, pero en el judaísmo tradicional, así se les llama. En el judaísmo tradicional, pues los gentiles se les llama hijos de Noé, o se les llama justos, los justos de las naciones, y se les considera, o se nos considera como aparte, ¿verdad? Como que pues no somos judíos, y tú, como no eres judío, no estás obligado a guardar la Torá, no estás obligado a guardar el Shabbat ni nada de eso. Tú nada más con que guardes las leyes universales, con eso es más que suficiente. Esa es la perspectiva judía. El judaísmo mesiánico, hay una rama del judaísmo mesiánico que específicamente la que conforma la asociación Ani Ami, que dirige Dan Ben Abraham. Ellos tienen como que otra manera de ver las cosas, y ellos no dicen hijos de Noé, ellos dicen hijos de Abraham, porque tienen que tener otra postura, puesto que son creyentes de Yeshua. Y entonces, como creyentes en Yeshua, el judío que es creyente en Yeshua tiene que aceptar que Yeshua murió, porque la escritura dice, para injertar a sus seguidores en el olivo natural. Y entonces ellos, los judíos convertidos a Yeshua, dicen, no, pues no les podemos decir hijos de Noé y limitarlos tanto. Entonces nos llaman hijos de Abraham. Y como hijos de Abraham sí tenemos responsabilidad, pero no igual que el judío. O sea, sigue como quiera la diferencia, ¿no?, entre judíos y no judíos.
pero sí de perdido nos dan un escaloncito más arriba, ¿no? Como hijos de Abraham, y sí nos permiten ser observantes de la Torah, pero no por obligación, porque ellos también dicen, el judío está obligado. O sea, el judío no hay manera de que se zafe de su responsabilidad. Tú eres un Benei Abraham, o sea, eres un hijo de Abraham, tú pues, puedes, no estás obligado. Tú lo haces porque tú quieres hacerlo, por gratitud, etcétera, pero no estás obligado. ¿Me explico? O sea, es la manera como ellos lo ven. Entonces, lo ven como un camino de regreso. O sea, ellos dicen, estas personas están regresando a las raíces, ¿sí? Están regresando, y más cuando entiendes que son parte de la dispersión, que son parte del pueblo de Israel. No necesariamente de las 10 tribus, sino también de la misma casa de Judá. Ustedes saben que hay muchísimos descendientes de la casa de Judá que también fueron dispersos y que también perdieron la identidad. No solamente las 10 tribus del norte. Entonces, visto así, este principio de términos semejantes lo que hace es tomar un texto semejante a alguna situación que estoy viviendo, y tomo aquella situación y la aplico. Lo aplico aquí igual. Entonces esto fue lo que hizo Jacob. Aplicó los mandamientos dados a Noé y a sus hijos y dijo, vamos a aplicarle esto a los gentiles. Pero como un comienzo, no como algo que ya se iban a quedar así para siempre. No, pues ustedes ya, este va a ser su doctrina, estos van a ser sus mandamientos nada más y ya, no. Este es un comienzo. Esto es nada más como para empezar, ¿sí? Como cuando alguien nos pregunta, oye hermano, pues yo quiero empezar a obedecer al Eterno, quiero empezar a guardar la Torah, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Ah, bueno, mira, este es un buen principio, lo que dice Hechos 15. Abstente de fornicación, abstente de idolatría, abstente del ahogado de sangre, abstente de consumir sangre, lo que dice ahí, eso, por ahí puedes empezar. Y ahí luego vemos, ¿sí? Ahí vamos a ir añadiendo, vamos a ir creciendo, pero puedes empezar por esto. Eso era lo que estaba haciendo ahí Jacob. Otro ejemplo es Jeremías 16, versos 14 y 15. También se está haciendo una aplicación, se está haciendo otro término semejante. Fíjense cómo dice Jeremías: no obstante, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Cuando vemos lo que está diciendo Jeremías, entonces vemos que él está tomando lo que se dice allá en la Torá respecto a la salida de Israel de Egipto, concretamente el libro del Éxodo. Entonces Jeremías toma ese ejemplo, eso que ocurrió, y como Jeremías él es un profeta, ¿no? Un vidente, Jeremías se le mostró una ventana hacia el futuro. Él se está asomando a los últimos tiempos y lo que hace es, mira, pues, ¿cómo anuncio esto que va a pasar en los tiempos postreros? Pues acá tengo este ejemplo, ¿no? De lo que pasó en Egipto. Entonces, así como pasó en Egipto, así como el Eterno sacó a Israel de Egipto, igualito, pero ahora los va a sacar de todas las naciones y los va a traer a la tierra prometida, igual que aquella vez salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Ahí está aplicando él esto, y tenemos entonces estos términos semejantes. ¿Qué implica esto? Dice aquí, ¿verdad?, que lo que sucedió en Éxodo va a ser
algo que se va a repetir de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues un segundo éxodo. Lo que Jeremías está anunciando es un segundo éxodo. Y en Apocalipsis incluso dice que se hablan de nuevas plagas. Por tanto, las provisiones del primer éxodo aplicarán al segundo. Pues por eso hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Si queremos nosotros aprender a cómo afrontar estos últimos tiempos, pues nos ayuda mucho precisamente el ver la Torá, el ver el peregrinar de Israel, ¿verdad? Por el desierto, el ver cómo empezó todo, volver a estudiar Éxodo, volver a ver las plagas, los juicios del Eterno, porque recuerden que el faraón da de cuenta que está representando al antimashiach, es como si fuera el antimashiach, ¿sí? Su sistema ahí dominando, nada más que el antimashiach va a dominar todo el mundo. Los juicios, las plagas van a caer, cayeron sobre Egipto, ahora van a caer sobre todo el mundo, van a afectar el sistema. ¿Se acuerda que el faraón tenía unos achichincles ahí? Que acá el Bir Hadashah hasta nos dice cómo se llamaban, Janes y Jambres. Janes y Jambres, que eran los hechiceros o los brujos del faraón que se oponían a Moisés y a Aarón. Tuvimos ahí como que una especie de duelo entre Janes y Jambres contra Moisés y Aarón. Probablemente en estos tiempos finales vamos a tener ese duelo entre los achichincles del antimashiach y los dos testigos del Eterno, algo que va a pasar en estos tiempos. Muy bien, otra aplicación de este principio es lo que vemos en el caso de la madre de Sansón y la madre de Samuel. ¿De qué manera son acá historias semejantes? A ver, sin ver ahí, ¿saben cómo es semejante la historia de la madre de Sansón a la historia de la madre de Samuel? No podía tener hijos y los consagraban. ¿No son atareados los dos? Muy bien, o sea, las dos no podían tener hijos, las dos le pidieron al Eterno y las dos hicieron voto, ¿verdad? Hablando de la parashá semanal, las dos hicieron voto para obtener el favor del Eterno y a las dos se les concedió, ¿verdad? El favor del Eterno. Ahora, ¿quién fue primero? Sansón. Entonces quiere decir que Ana aprendió, o sea, Ana, la madre de Samuel, aprendió de la madre de Sansón y dijo, le voy a hacer como ella, le voy a hacer como ella le hizo. Y entonces ahí tenemos el principio aplicado de los términos semejantes. Amén, hermana Poli, hermana Ángela. Muy bien, gracias hermanas por sus respuestas. Efectivamente, ¿verdad? Así le hicieron. Entonces ahí está la aplicación de este principio nuevamente. Ana, y no fue mucho tiempo, ¿no?, de diferencia, pero Ana aprendió de la mamá de Sansón, aplicó este principio y le funcionó. Entonces esto quiere decir que estas cosas, hermanos, siguen funcionando. Sigue funcionando la oración y el voto. O sea, el voto sigue funcionando. Quizás es algo que no hemos echado mano, no hemos echado mano nosotros de esa herramienta, de decirle al Eterno, y el Eterno ahí está, queriéndonos tomar la palabra, pero de decirle al Eterno, Padre, si tú me concedes este ruego que te estoy haciendo, yo hago voto delante de ti, ¿verdad? Que voy a comprometerte a algo. Luego por eso me imagino que en el Yom Kippur tienen muchos rezos para anular los
Ajá. Anular votos no cumplidos. Sí, porque dentro del pueblo judío se mantiene vigente, ellos lo siguen haciendo. Pero, pues bueno, igual que en los tiempos antiguos, en los tiempos modernos, sigue habiendo también insensatez en los votos y muchos hacen votos a la ligera. Entonces lo vimos, ¿no? El miércoles, el miércoles, ¿no? Que hablamos del tema, según Yeshua, cuando Yeshua dijo, oíste que fue dicho a los antiguos acerca del tema de los juramentos, de los votos, mas yo os digo. Entonces Yeshua está protegiendo porque la gente ya no cumplía con su palabra. Pues por eso él vio necesario proteger. Hoy en día sigue vigente el tema de los votos. En tiempos de Yeshua seguía vigente. Posterior a Yeshua seguía vigente. Vemos a Pablo cumpliendo votos también. Entonces, hoy es algo que todavía se puede usar, ¿verdad? Hacer un voto al Eterno, hacer alguna promesa e incluso pedir señal, ¿sí? Pedir una señal al Eterno cuando nos sentimos, digamos, confundidos respecto a algo que no sabemos qué hacer. En ocasiones ocurre, ¿sí? Yo les he compartido este testimonio de que en alguna ocasión me sentí de verdad, me sentía que no sabía qué hacer, no confundido, sino no sabía qué hacer, porque me estaban invitando a ser pastor de otra iglesia y la verdad sí, yo tenía la inquietud de irme, ¿no? De moverme. Estábamos en una mala etapa como congregación y yo sentía de parte del Eterno moverme y luego pues tenía algunos amigos, tenía 2 amigos pastores acá en Estados Unidos. Bueno, uno era misionero, el otro pastor, y que hasta me estaban presionando, ¿no? Luego también en ese tiempo y cuando te sientes así, pues pides alguna señal del cielo. Y el Eterno me dio una señal, ¿verdad? Muy clara. O sea, bueno, tal como se la pedí, así me la puso, así me la contestó. Entonces es algo que se puede hacer. O sea, el Eterno es el mismo, dice la Escritura. Él no ha cambiado. Y las situaciones que se vivieron hace 3,000, 4,000 años, tú las puedes experimentar también. No es como que digas, no, pero es que yo no soy como Abraham o yo no soy como David. ¿Por qué no? O sea, lo que se necesita es tener disposición, fe, compromiso, ¿sí? Seriedad en los asuntos con el Eterno, y puede pasar. O sea, contigo, conmigo puede pasar como pasó con ellos. Y el Eterno nos puede hablar como les habló a ellos también. Nada más que a veces nos da miedo, ¿no? ¿Quién fue el que pidió algo como que se mojara, ¿verdad? Gedeón. Gedeón. Que nada más que también hay que tener cuidado, ¿no? Porque con Gedeón, y qué bueno que lo menciona Karen, ¿no? Con Gedeón, digamos que no era necesario lo que Gedeón pidió. Entonces a Gedeón, que era un hombre valiente, ¿no? Destruyó los ídolos y no le importó enfrentarse a la gente en aquel tiempo. Y cuando finalmente se le ordena a Gedeón que vaya y luche contra los madianitas, por cierto, que es cuando dice la Escritura que eran un ejército, pero numerosísimo, muy grande. Y entonces Gedeón pues dice, bueno, está bien, ¿verdad? Pues vamos a juntar el ejército. Y no recuerdo si eran 30,000, creo que eran 30,000 soldados finalmente que tenía o se logró conjuntar el ejército de Israel. No era nada contra los madianitas, pero pues bueno, ahora sí que era lo que había. Y Gedeón como que pues dudó, ¿verdad? Dudó y dijo, se me hace poca gente, pero bueno, entonces Gedeón le pide señal al Eterno. Le pide señal, Señor, si de veras vas a estar con nosotros y vamos a ganar, pues dame una señal. Y es cuando pone el pedazo de piel, el vellón, ¿verdad? Lo pone
afuera y pide que todo alrededor se moje y que el vellón esté seco, y esa es la señal. Y luego, pues no conforme con eso, vuelve a pedir señal y la pide al revés, ahora que solamente el vellón esté mojado y alrededor esté seco. Entonces 2 veces pide señal, y las 2 veces el Eterno le concede la señal para que él estuviera bien seguro. Y entonces ya dice, bueno, si ahora sí ya estoy seguro, ya el Eterno me dio la señal muy clara, entonces vamos a la lucha. El Eterno dice, espérame tantito. Espérame tantito porque siento que llevas demasiada gente, ¿no? Siento que llevas demasiados hombres. Y Gedeón, pues, ¿cómo? Si son pocos, ¿no? Pero las cosas son así. Cuando tú le pides una señal al Eterno, que no es necesaria, pero el Eterno te la concede por tu inseguridad, luego el Eterno también te va a probar. O sea, el Eterno probó a Gedeón. Tienes mucha gente, no, mira, vamos a hacer esto. Habla con el ejército y diles, todos los que tengan miedo se regresen a su casa. Oye, pues ir a la guerra da miedito. Pues todos los que tengan miedo de ir a la batalla, que se regresen a su casa. Y ¡bum! Que se van, pero bastante, se quedó con 10,000 nada más. Si pensaba que 30,000 eran pocos, 10,000. Y dice, bueno, pues, pero tengo la señal, ¿verdad? Entonces, espérame tantito. Dijo el Eterno, espérame tantito, vamos a otra pruebita. Llévate todos los soldados ahí al río, y a la hora de que estén tomando agua, los vas a observar, y todos los que tomen agua, como toman los animalitos, ¿no? Los perritos, me los regresas, y los que tomen agua así en alerta, que lleven el agua con sus manos, esos son los que se van a quedar. Y se quedó con 300 nada más. Y todos para atrás. Entonces, ahí el Eterno le regresó la prueba. Entonces, por eso sí, son temas con los que tenemos que tener cuidado. O sea, no es como que, no, pues entonces voy a estar a cada rato pidiéndole señal al Eterno. No, cuidado, ¿verdad? Porque el Eterno te la puede regresar y te va a poner a prueba, y entonces, cuando el Eterno nos prueba, hay que estar preparados. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda sobre el principio 2? Así es, hermana Ketita. Llevó 300 y con esos 300 ganó. A final de cuentas. Y casi ni tuvieron que pelear. Se mataron entre ellos, entre los madianitas, ¿verdad? Hubo una confusión ahí en el campamento. Fue pura estrategia. Rodearon, sonaron cuernos, quebraron cántaros, prendieron antorchas. Sí, dijeron, hombre, nos tienen rodeados, son bastantes, no, hombre, eran 300. Esos eran los originales 300, no los de los espartanos. No son otros. Esos fueron otros, se copiaron los espartanos. Eso es historia. ¿Dudas? Principio 2, ¿no? Bueno, vamos con el principio 3. Algunos principios son semejantes, pero tienen sus diferencias, como vamos a ver. El principio 3 de interpretación nos habla de un prototipo derivado de un versículo. ¿Todos saben qué es un prototipo? Una palabra proto. No sabe qué es proto, no por eso. A ver, hermana Hilda. Algo similar al original. No. Un modelo. Un modelo. Sí. Un modelo como un piloto, o sea, algo que se está probando, algo que sí, todavía no. Primera pieza. Una primera pieza. Una primera pieza, exactamente. A ver, este es el carro de este modelo, es el primero que se hace, es un prototipo, o sea, nadie lo tiene, ¿sí? Nadie lo tiene porque es un prototipo. No se han hecho 2 ni 3, nada más tenemos cuando este. Dice, alguna ropa no ha ido que dice son los miembros. O sea, Sí. único. Es algo único, Sí. ¿sí? Un prototipo.
Entonces, este principio 3 dice un prototipo derivado de un versículo. Entonces, un pasaje cuya interpretación es obvia o evidente se usa para regir los siguientes casos similares. Entonces, tenemos acá la aplicación del significado de la sangre en Egipto. ¿Qué elemento se usó como símbolo para liberar al pueblo de Egipto? La sangre. ¿Sí? El símbolo utilizado ahí fue la sangre, la marca de la sangre en los dinteles, ¿sí? de la puerta, en los marcos de las ventanas. Ese fue el elemento y fue la sangre de un cordero. Por tanto, si eso se utilizó para liberar de la esclavitud a Egipto, para volver a salvar de la esclavitud a gente, se necesitará de nuevo la sangre de un cordero. Así pues, la sangre pasa a ser símbolo de liberación y por tanto, sin sangre no puede haber expiación. En este caso, hablamos de una palabra clave que implica liberación. En el principio 2, o sea, en el anterior, no hablábamos de un símbolo, sino de un acontecimiento. ¿Sí? En el principio 2 fue que así pasó en aquella ocasión, así lo vamos a hacer ahora. Pero ahí hablábamos de algo que se hizo, no estábamos hablando de un símbolo. En este principio 3 se habla de un símbolo, en este caso la sangre. La sangre del cordero de Pesaj se convierte en un prototipo. Eso es un prototipo, la sangre del cordero de Pesaj. Y a la postre ese prototipo se convierte como en el papá o en el guía de lo que iba a venir después, cuando ya se lleva a cabo el sistema de los sacrificios, en el Mizcán, y todo eso va recorriendo un camino y apuntando hacia Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre acá. Pero todo parte de un prototipo. ¿Sí? Todo parte de un comienzo, que fue ahí el símbolo de la sangre del cordero de Pesaj. Y de ahí se deriva todo lo que, pues, o la mayor parte de los versos de las escrituras que hablan de la sangre. Cuando la escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pues tienes que ir necesariamente al prototipo, a lo que ocurrió ahí en Egipto. Tenemos otro ejemplo acá, que es la aplicación de la palabra amor. Este es muy interesante, ¿no? Aplicación de la palabra amor en la escritura. ¿De dónde sacó Juan el concepto de amor que aparece en Juan 3:16? El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿de dónde le sale a Juan esa idea, el escribir de ese amor de esa magnitud? Se fijó en la primera vez que aparece esta palabra en la escritura. Y la primera vez que la vemos es en el capítulo sobre el sacrificio de Isaac. Así, cuando Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, se fijó en que de la misma manera que Isaac, por amor, se sujetó al sacrificio, igual lo haría Yeshua. La primera vez que aparece en la Torá el término o la palabra que tiene que ver con amar o amor es precisamente en el libro de Bereshit, en el capítulo 22, cuando el Eterno le dice al patriarca Abraham: toma a Isaac, tu hijo, tu único, al que amas, ¿sí? Al que amas, llévalo y ofrécelo en sacrificio en el monte Moriah. Entonces, ahí es donde por primera vez aparece el término amor. Y lo que ocurre allá en aquella montaña, pues es nada más y nada menos que una figura muy interesante de lo que iba a ocurrir muchos siglos después, en ese mismo monte, en la persona de Yeshua. Y se entiende mejor cuando nosotros entendemos que Isaac
no era ningún niño, ¿verdad? Como nos lo pintaban Un niño pequeño. en la doctrina cristiana. Un niño pequeño, ¿verdad? Sí. Siempre se sabe. Así nos lo dibujaban, ¿no? Abraham amarrando a su hijo ahí, un niñito pequeño, ¿no? De 8 años quizás, algo así. Pero no, Isaac ya era un hombre, hecho y derecho cuando ocurre esto. Y entonces lo que está pasando es que Isaac se ofrece en sacrificio. Abraham no tenía la fuerza para haber amarrado a su hijo, controlarlo, pero Isaac se ofrece en sacrificio. Entonces, cuando entendemos eso, se entiende todavía mejor lo que está pasando acá y en la persona de Yeshua, que se ofrece a sí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Abraham, el Eterno le dijo: ahora sé que de verdad me amas más que cualquier cosa. O sea, me amas más que tu propio hijo. ¿Sí? Abraham demostró a través de esa prueba. Y la respuesta del Eterno es un amor que sobrepasa todo entendimiento y que entrega a su propio hijo en sacrificio por ese amor. O sea, sí, con ese amor que Abraham amó al Eterno, el Eterno ama a la descendencia de Abraham y entrega a su hijo único en sacrificio. Entonces, cuando lo vemos así, entendemos este principio del prototipo derivado de un versículo. ¿Alguna duda sobre este? Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, lo que tratamos de aprender es que cuando leamos algunos versos de las Escrituras, tratemos de ver, hay muchas Biblias que traen referencias. Entonces es bueno ver las referencias. ¿Por qué me manda este verso? ¿Por qué trae esta referencia de allá del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Consultar la referencia, porque está hablando de lo mismo, de qué manera se conecta un texto con el otro. Y ahí en esas referencias o en esas conexiones, es cuando vamos a ver nosotros la aplicación de estos principios. En este caso, el principio de un prototipo derivado de un verso. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? De este principio. Puede haber muchos, ¿no? Y sobre todo prototipos que tienen que ver con Mashiach en la Torá. Entonces, es un reto encontrarlos en la Torá, pero hay muchos que son muy claros. Hace poquito vimos uno. Bueno, sí, la persona, pero en sí la persona de José es una figura. O es un tipo, ¿verdad?, de Mashiach, pero vamos a decir algo que José hizo, puede ser en alguna de las cosas que hizo José. Cuando dijo el perdón del arrepentimiento, tenía que ver, hasta que no vea que se habían arrepentido tus hermanos. No. Bueno, más concretamente, el hecho de que sus hermanos no lo reconocen. ¿Sí? Sus hermanos no lo reconocen la primera vez. En la segunda vez, no es que lo reconozcan, es que ya él les dice: Ani Yosef, yo soy Yosef. Él se revela a ellos la segunda vez, no la primera. Entonces, en ese sentido, lo ocurrido con José es un prototipo derivado de un versículo, de un texto, que con Yeshua se va a cumplir, o se cumplió ya en parte, ¿verdad? Porque la primera vez que él vino, sus hermanos no le reconocen.
La segunda vez, Él se habrá de revelar a ellos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos una figura. Uno que vimos hace poquito también está ahí en Juan, ¿verdad? Que dice, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces el prototipo es la serpiente en el desierto, la serpiente de cobre, se convierte en un prototipo. Entonces Moisés recibe la orden, hazte una serpiente así, y ponla ahí en un asta y levántala en alto. Entonces Moisés lo hace, y eso se convierte en un prototipo, derivado de un versículo. Y se convierte en un símbolo también, un símbolo de Yeshua. La roca de la que fluye agua, hasta hay un canto, ¿no? La peña de Oreb. Entonces la roca fluyendo agua, que luego el Brit Hadashah nos aclara, y la roca era Mashiach. Entonces tenemos por ahí varios textos que podemos tomar como prototipos, que después tienen su cumplimiento en Mashiach. ¿Sí se entiende? Les puedo encargar que investiguen otros. Los veo así como que, Está bien difícil. como si estuviera dando álgebra. No, ya que de aquí al otro sábado no se acuerdan. De aquí al otro sábado no nos acordamos. A ver, Sergio. Cuando dice que no solo de pan vive el hombre, y en un versículo de Turno habla sobre eso. Sí. Por eso les digo que las referencias son bien importantes para entender esos principios. Las referencias son clave. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, y mucha gente, ustedes saben que mucha gente sigue diciendo que el Antiguo Testamento ya está obsoleto y que no está vigente, que no sé qué, pero la prueba de la vigencia del Tanaj o Antiguo Testamento es que todas esas referencias que están ahí en el Nuevo Testamento, si no estuviera vigente, ¿por qué trae tantas referencias? Montones de referencias, ¿verdad? Las Biblias que usan eso están de veras, ahí están todas las conexiones. Si le quitamos esas conexiones, ¿qué queda el Nuevo Testamento? Quedaría unas 2 hojitas o 3 nada más. Bueno, del Antiguo Testamento es la base para entender el Nuevo. Quien no entiende el Antiguo no va a entender el Nuevo, porque el Antiguo Testamento tiene dentro de sí el Nuevo, y el Antiguo Testamento está abierto en el Nuevo. Es decir, hay 600 referencias que el Nuevo Testamento hace del Antiguo, y el Antiguo Testamento habla de todo el Nuevo. O sea, uno está oculto en uno y el otro se abre en el otro. Para entender el Nuevo necesitan leer el Antiguo. Quien diga que conoce puro Nuevo Testamento está a la mitad. Es una realidad, ¿verdad? Para que la vayan entendiendo. Porque mucha gente dice, ¿por qué no entiendo el Nuevo? Necesito ir a... No lo entienden o lo malentienden, ¿verdad? Sí. Y por eso se hacen las 42,000 denominaciones que tenemos ahorita. Y yo les digo, les pongo el ejemplo siempre, es como ver el final de una película, nada más, sin ver todo lo demás. Pues ¿con qué te vas a quedar, verdad? Sí, fueron muy felices, Sí. de casaron y ya. Exactamente. Sí, Sergio. Eso que dijo de las referencias, Biblia, no mundo de los testigos, en cada hay 2 columnas, y en esas se ponen las referencias, una listografía bien grande, y en cada 2 o 3 palabras viene una letra, y esa letra te manda tal columna 1, columna 2, y te aparecen mínimo 5 versículos por cada referencia. Así es. Y pues sí, miras todas las referencias ahí. Y en el libro que nos llevamos hace Exacto. poco vienen miles, ¿eh? Así que si quieren entrar. Así, ¿no? La concordancia Strong está tremenda.
En la Palabra concordancia de Strong por no palabra. te la acabas nunca en cuestión de referencias. Por eso se llama concordancia. ¿Sí? Porque te conecta todos los textos unos con otros y así es como uno aprende mejor estos principios, haciendo esas conexiones. Sí, Karen, ¿no? Estoy pensando. Estaba pensando en tiempo. Muy bien. Bueno, piénsenle. No es tan difícil. Igual como este. Los colores, como el blanco, que simboliza la pureza, y luego se habla de blanco, y en varios pasajes, como que el blanco está relacionado con la pureza. O el rojo. El rojo también. Si tus pecados fueren como rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y luego está en Salmos cuando dice lo del gusano, Ajá. que flotaba rojo y luego blanco. ¿Cómo es? Así, o sea, Sí, hay sí. varios que rojo también. Que son prototipos. Ajá, y luego ropas blancas en el Apocalipsis y el blanco, sí, El hino, el algodón, todo eso. blancos, los colores. Sí. Puede ser. El morado también. Sí, o sea, hay muchos prototipos, ¿verdad? O sea, textos que aparecen como prototipos, entendiendo, como decía Carlitos, es algo que se hace por primera vez. Pero eso que se hace por primera vez se convierte como en lo que de ahí se va a tomar o de ahí se va a aplicar para todo lo que se haga en relación a esto. ¿Sí? Entonces el Cordero de Pesaj o la noche de Pesaj en Éxodo se convierte en el prototipo de la festividad de Pesaj hasta la fecha, hasta el día de hoy. El que dio, bueno, pero es que no sé si eso ya se los había ordenado al Eterno, pero puede estar relacionado. Que en Génesis, no me acuerdo quién, si era Abraham, que dio el 10% de los ofrendas o diezmos o algo así. Y luego ya, o sea, no sé, como que ya se quedó, ¿no? El 10%, como un prototipo. Sí, Es el por ciento del botín. es un debate Alexa dice. un debate de hasta la fecha, ¿no? Hace poquito vi otra vez, a muchos les gusta debatir ahí en la página esta de las raíces hebreas. Cómo les encanta ahí pelearse y debatir. Entonces, siempre que debaten del diezmo y ponen ahí, y yo creo que ya hay una mala voluntad de parte de alguna gente, como tratando de convencer a muchos creyentes de que no den el diezmo. Tratando de convencerlos, no tienes que dar diezmo. El diezmo es algo que ya, eso sí, ya no se tiene que hacer. El diezmo eran animalitos, era cosecha, nunca se habló de dinero en la Biblia. Y te empiezan ahí a sacar textos y el diezmo era para el templo, ya no hay levitas y entonces ya no se tiene que dar el diezmo. Pero están así como que bien incisivos, ¿no? Con el tema y estaba leyendo ahí un debate y dije, antes yo me enganchaba y les contestaba, ya superé eso, ¿no? Que son personas que les duele dar. Sí, se percibe en la forma como lo manifiestan, ¿no? Este, Pero luego vi que un hermano le puso ahí lo que decía Karen y ya con eso mató todo, ¿no? Le puso el texto de cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec y luego el texto donde Jacob promete al Eterno entregarle los diezmos de todo lo que tú me des, ¿verdad? Yo voy a apartar el diezmo y pues ya con eso. ¿Por qué? Porque estos son acontecimientos ajenos a los mandamientos. Todavía no existía la Torá, todavía no se entregaban los mandamientos, pero ya diezmaban. O sea, Abraham ya diezmaba y había enseñado a sus hijos a diezmar, por lo que vemos. Entonces, pues, ¿de qué me estás hablando? Abraham no era judío. Abraham todavía no existía el pueblo de Israel, todavía no estaba el pacto. Pero en su relación con el Eterno, él ya diezmaba. Igual Jacob. Entonces, es como que ya ahí se te cae toda la doctrina esta, ¿no? Y si vamos más atrás, tenemos a Caín y Abel también. ¿No llevaban ofrendas? Desde el principio. Y
Y es como decir, pues, por ejemplo, de mucha gente dice que en las iglesias no se debe dar diezmo, no debe haber nada, pero tomemos en cuenta que todo, aquí en el mundo, a esta edad, todo se mueve por dinero. En realidad, aunque no demos diezmo, todos debemos mover el reino de los cielos y se necesita dinero para moverlo. Cualquier aspecto. Así es. Internet, luz, agua, teléfono, todo eso es gasto. Sí, Para todo se requiere. así es. Y bueno, en una de las reflexiones en la semana comentábamos también sobre esto, porque aparece mencionado, ¿no? Y yo les daba el ejemplo de Yeshua. Entonces, Yeshua no era levita, ¿verdad que no? Yeshua no era levita. Los discípulos que andaban con él no eran levitas tampoco. Y sin embargo, ellos recibían ofrendas. ¿De qué vivió Yeshua y sus discípulos durante los 3 años y medio que duró su ministerio? Porque ellos habían dejado todo para seguirlo. Entonces nadie andaba trabajando, obteniendo ingresos. ¿De qué vivían? ¿Sí? ¿Cómo se sostenían? Entonces vemos nosotros ahí esto, ¿verdad?, que decía nuestro hermano Carlos. O sea, ok, si no quieres hablar de diezmo, bueno, no hablemos de diezmos. Olvídate del diezmo. A final de cuentas el diezmo es una 10ª parte. Pero hablemos de ofrendas, porque la ofrenda es otro tema. No es lo mismo ofrenda que diezmo. Y cuando hablamos de ofrenda estamos hablando de algo superior al diezmo. A veces hay gente que da 50, 60, 70% de su sueldo para que las congregaciones funcionen, ¿verdad? Y hay gente que da más por obligación, ¿verdad? Entonces, decir el 10% a decir el 60%, pues bastantísima diferencia, ¿no? Suficiente. Así es. Y la gente cristiana está ya, o sea, el diezmo es como que Como mucho, y la ofrenda es las monedillas. poquito. Así es como Y yo en el mundo se práctico, hay gente que dice, por ejemplo, el 90% de los cristianos dicen que el Antiguo Testamento no tiene validez. O sea, no tiene validez todo lo demás y el diezmo sí. A veces, explíquenme eso. ahí hay una contradicción, ¿verdad? También. El Antiguo Testamento viene siendo un prototipo del Nuevo. En cierta pues forma. es lo mismo, pero O sea, humanamente, diría Pablo, voy a hablarles como humano. Entonces, humanamente podríamos decir que sí. Pero estrictamente no, porque hablando estrictamente no existe el concepto de antiguo y nuevo. O sea, ese es un invento del hombre. se puede decir que es de cumplimiento, realmente. Sí, o sea, es como cuando se habla de las leyes, ¿verdad? Se habla de leyes y se dividen las leyes en distintas clasificaciones, que las leyes ceremoniales, que las leyes civiles, que las leyes... O sea, esas clasificaciones las hace el hombre. En la Escritura se habla de una sola ley. O sea, es una sola, la Torah es una. No son 2, ni 3, ni varias, es una. Pero el hombre ha inventado clasificaciones. Y al inventar esas clasificaciones, pues son bien listos, ¿verdad? Porque luego dicen, no, es que lo que se anuló, como decía el hermano ahorita, ¿verdad?, lo que se anuló fue nada más la ley ceremonial. Pero las otras leyes siguen vigentes. Ah, qué listos, ¿verdad?, para salirse por la tangente. Pero eso de las clasificaciones no existe. O sea, aquí o la anulas toda o está vigente toda. Porque no hay dos. O a veces dice que toda la escritura es para uno. Entonces, si toda la escritura es para enseñar y luego a uno no reconoce. Sí. Para enseñar y para toda, pero luego no se la... Y ahí Eso se refiere específicamente al Antiguo Testamento. exactamente. O sea, ese texto está bien claro. Porque no existía el Nuevo Testamento cuando se escribió eso, ¿no? Toda la escritura es útil. ¿Cuál escritura? Era el Tanaj. No había otro.
El Nuevo Testamento todavía no existía. ¿Sí, hermana Feli? Por ejemplo, yo tengo un grupo, ¿verdad?, de los cristianos, y cuando yo les pongo que debemos de guardar Shabbat, ellos todos dicen, sí, ya están hablando. Pero cuando les hablo de las bendiciones, todos dicen amén. Y le digo, ese es el ya están hablando. Pues sí. Pues que hermano, que no es sacado del grupo. Bueno, vámonos rapidito con el principio 4. Reglas según dos escritos. Este está más sencillo, dice que dos versos mínimo actúan como padres o testigos textuales. Para establecer cualquier prueba como legal necesitas como mínimo dos testigos. Y de manera similar, para establecer cualquier doctrina o verdad, al menos necesitas dos versículos que den apoyo a ello. No se puede hacer una doctrina a partir de un solo versículo. Por ejemplo, en esto que estamos viendo aquí, de los dos testigos, en nuestra parashá tenemos el prototipo. En nuestra parashá de esta semana tenemos el prototipo porque es donde se da la instrucción de que se está hablando de los homicidas y se dice no se va a aceptar condenar a un homicida si no hay por lo menos dos testigos. Entonces, siempre, en todos estos casos tiene que haber dos testigos. Entonces, ese texto se convierte en el prototipo de los dos testigos. Y eso de los dos testigos habría de aplicar no nada más para juzgar homicidas, sino, como vamos a ver en la misma escritura, se va a requerir dos testigos para cualquier asunto legal, ¿sí? Para cualquier cosa legal. Incluso en una de las cartas de Rab Shaul dice: contra un anciano no admitas acusación, a menos que sea en boca de dos o más testigos. Entonces, el mismo principio aplicado en la parashá Matot Masei aparece en el Brit Hadashah, en el tema de los dos testigos. Entonces, esto se convierte en un recurso legal a partir de nuestro parashá que aplica en todos los asuntos legales, en todos. Entonces, en este caso, estamos aplicando este principio de que para establecer alguna enseñanza o una doctrina, requieres por lo menos dos textos que te den el apoyo. No se puede hacer una doctrina a partir de un solo versículo, como vemos, por ejemplo, en la doctrina del papado, del celibato, etc. Por esa razón, encontramos en la palabra lo siguiente: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 160. Entonces, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, tengo un texto, necesito sumarle otro, como mínimo. Necesito sumar dos textos. Entonces, hablando esto de el Shabbat ya está, como dijo, anulado. Como dicen, ya está obsoleto, está anulado. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos cuestionar a alguien que dice que el Shabbat ya no se debe de guardar? Bueno, hay varias formas. Número uno, el cuarto mandamiento. Sí. Pero así, aplicando esto, Pues le preguntarías que se ve pues dos o más versículos, o Así. al contrario, tú le puedes mostrar muchos más de dos versos donde exacto. habla acerca de todo. Para eso sirven los principios de interpretación, ¿verdad? Entonces aquí bueno, tú dices que el Shabbat ya se anuló. Enséñame en dónde, enséñame por lo menos dos textos, porque la escritura dice, ¿verdad?, que se requieren dos testigos como mínimo para establecer un asunto como legal, para que esto sea legal. Entonces, enséñame dos textos en donde el sábado se cambió por el domingo. Pero que lo diga, ¿verdad?, tal cual, porque si no lo dice, si tú me vas a sacar una doctrina de algo que ni siquiera dice ahí, pues no, donde diga. Entonces, hay dos textos, hermano. En el Nuevo Testamento hay dos textos, no lo dicen, pero son los que usan,
dos textos en donde se hace mención del primer día de la semana, de que estaban reunidos los discípulos con Pablo en el primer día de la semana. Y ese es el que te saca. Mira, aquí dice que estaban reunidos el primer día de la semana. ¿Sí? Ese es el que van a sacar. O van a sacar el otro que dice cada primer día de la semana que se recoja la ofrenda, etcétera. Pablo. También de Pablo. Entonces te van a sacar esos dos textos. Ahí está. Y es todo lo que hay, ¿no? Bueno, pero aquí hay 120 versículos que señalan que está bajo de verdad. Exactamente. En todo. Y aún en 120. el reino. Y ahí si aplicamos el de mayor o menor peso, ¿cuál va a pesar más? 120 contra 2. ¿Se da cuenta? Entonces ahí ya tenemos Pero un ganador. que el primer día de la semana no era antes del lunes, No, ahí, bueno, aparte, ahí cuando ellos sacan estos textos, bien facilito, ¿verdad? Les decimos, bueno, mira, porque la versión Reina Valera o las actuales son las que dicen primer día de la semana. Digo, mira, vamos a ver el texto griego, porque esta versión en español es una traducción del griego. Entonces vamos a ver cómo dice el griego. Y lo que traducen como primer día de la semana, en el texto griego dice Shabbatón. Así dice Shabbatón en griego. O sea, ¿qué quiere decir Shabbatón? Shabbatón se entiende como el primero de los sábados. Así, como el primero de los sábados. O sea, ni siquiera dice primer día de la semana. O sea, el texto original ni siquiera dice primer día de la semana. Dice Shabbatón. El primero de los sábados. Ahora, eso ya lo vimos, ¿no? ¿Qué significa el primero de los sábados? Si alguien no sabe, pues luego me preguntan. Pero aquí el punto es que ni siquiera dice primer día de la semana. Entonces no hay ningún argumento. Que Yeshua resucitó en primer día de la semana, eso también es muy debatible. Y aunque hubiese resucitado en primer día de la semana, el punto es que la escritura nunca dijo, ni Yeshua lo dijo, ni sus discípulos lo dijeron, ni Rab Shaul, o sea, nadie dijo que porque él hubiese resucitado en primer día de la semana, el día se iba a cambiar. Siendo un tema tan importante, de tanto peso, ¿no creen que hubiese habido mínimo un concilio como el de Hechos 15 para hablar del asunto? ¿No hubiese suficientes textos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y en las cartas de Pablo? En todos lados estuviera, si ese fuera el caso. Porque así como dice el hermano, si tenemos tantos textos en la Torá hablando del Shabbat, tendría que haber por lo menos la misma cantidad acá diciendo esto ya cambió. O más. Pero nunca lo dice, jamás. Entonces están ahí inventando algo que no es real, que nada más está en la mente de ellos. ¿Sí? Como también, bueno, hay varios versículos, bueno, les preguntas a los cristianos, no, entonces Dios tiene miedo o cambia opinión, o se arrepintió, no, que sí, no tiene, que entonces el versículo. Exacto. No es hijo de hombre para que, no es hombre para que quite ni hijo de hombre. Ni hijo de hombre. Entonces ahí como que Y ya los metes en terrenos de herejía, ¿verdad? está diciendo que el Eterno no es el que dice ser. Entonces este principio es facilito, o sea, dos escritos, dos testigos se requieren. Entonces de la misma manera vemos a lo largo de la escritura como Yeshua, los apóstoles y los profetas repiten expresiones tales como está escrito, oísteis que fue dicho, es decir, están apelando a los testigos, están apelando a lo que ya está escrito. No estoy inventando nada, esto está escrito, ¿sí? Y de esa manera lo están planteando. Por otro lado, dice, encontramos un pasaje muy escandaloso para el judaísmo rabínico en el libro de Hebreos, que es una carta posiblemente escrita por Pablo con respecto al Mesías. Ahí está el texto que a grandes rasgos está hablando del Mashiach como alguien superior, como alguien que es superior a Moisés, como alguien que es superior al templo, con toda esta superioridad. Entonces acá la idea es, ¿de dónde sacó el escritor, si fue Rab Shaul, de dónde sacó estas ideas?
lo está inventando, está improvisando o tiene testigos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacó esto que Yeshua es superior a Moisés y a los ángeles y que es similar al Padre? Similar, no que sea el Padre. Esta afirmación tan escandalosa para el judaísmo rabínico, que considera a Yeshua un simple mortal, porque así lo consideran, ¿verdad?, en el judaísmo, y este es un debate, hermanos, de muchos siglos. Esto no es, yo desafío siempre a muchas personas con las que a veces platico de estos temas y les digo, investiga, checa la historia de lo que tú estás ahorita creyendo, porque las personas que te enseñaron eso, esta enseñanza es relativamente nueva. Muchas veces el mismo grupo religioso que está enseñando ahorita algo, ni lo creían hace 20, 30 años. ¿Me explico? Entonces hay que revisar cuál es la historia. Dentro del judaísmo también las doctrinas han cambiado, no crean que se han mantenido a través de siglos. O sea, también han sido cambiantes los mismos judíos. Entonces, el tema de un Mesías hombre, mortal, simple mortal, es una idea del judaísmo rabínico moderno. Pero en el judaísmo antiguo no era ese concepto. O sea, había muchos judíos antiguos que tenían la idea de un Mesías divino. Y ahí hay un serio contraste, una polémica, una controversia de muchos siglos, de mucha discusión, ¿sí? Entonces, uno necesita saber de eso. Alguien que desarrolla el tema de manera magistral es el rabino Isaac Shapira, un rabino de nuestros tiempos, del judaísmo mesiánico. Rabino Isaac Shapira escribe un libro que se llama El regreso del marrano kosher, en donde él trata específicamente el tema de la divinidad del Mashiach. O sea, Mashiach es divino. Y si un judío ortodoxo lee ese libro, pues realmente quedaría bien convencido, ¿sí?, de este tema. Pero es, te digo, una controversia de mucho tiempo. Entonces, Pablo acá estaba inventando cosas, no. Él tenía su respaldo, tenía sus testigos. ¿Y quiénes eran sus testigos? Ahí están. Salmo 2.7, 2 Samuel 7.14, Deuteronomio 32.43, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él está escribiendo ahí, en la carta a los Hebreos, es respaldado por estos testigos. Lo que está escrito, o sea, no está él inventando absolutamente nada. ¿Sí, Sergio? Como el judaísmo de antes, en los tiempos de Yeshua, esas eran las creencias más atrás de esperar al Mesías divino. Era por eso que muchos se decepcionaban de Yeshua, porque decían, no, es que el Mesías debe de ser alguien que desciende del cielo, un caballo que derrota a Roma y que restaure el reino. Y ahora, y como a ellos en ese momento esperaban un Mesías divino, se les planteó un Mesías mortal. Entonces a ellos no les pareció. Entonces yo creo que en ese punto fue cuando empezó a cambiar su perspectiva de la llegada del Mesías. Ahora ya lo esperan como un Mesías mortal, pero ahora ya no hay algo que el mesianismo presenta a Yeshua como un Mesías celestial divino, y ahora ellos ya lo rechazan. Sí, ahí está la teología cambiante, ¿no?, aún en el judaísmo. Pero algo muy interesante, y vamos a terminar con esto, es que hablando del Mesías, en el judaísmo, ayer veía un testimonio, y a ver si luego les comparto ahí el enlace en la página o en el grupo de WhatsApp. Veía el testimonio de una mujer judía que se convierte a Yeshua de una manera muy, muy singular, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención fue eso, que ella dice, como muchos otros judíos han dicho, e incluso el testimonio del rabino Isaac Shapira, si no lo han visto, véanlo, como este rabino Isaac Shapira, siendo judío de nacimiento, es que se convirtió a Yeshua. Y ustedes pueden ver ahí algo en común. El judío siempre va a decir, es que yo fui enseñado así, o sea, me enseñaron todo el tiempo
como a ver lo de Yeshu, como ellos le llaman, ¿verdad? A Yeshu como algo de lo peor, y el Nuevo Testamento pues también, ¿verdad? Como algo que nunca se te ocurra agarrar ese libro, o sea, ver como enemigo al cristianismo y todo eso. Entonces esta mujer da su testimonio y simplemente su conversión se da leyendo el Nuevo Testamento. Lee el Nuevo Testamento, hebreo obviamente, ¿no? Una versión hebrea, y entonces ahí ella descubre que pues todo lo que ella aprendió y lo que le enseñaron sus padres y lo que han enseñado por siglos, pues no es cierto, porque pues ahí es totalmente otra historia, ¿sí? Entonces, sobre el tema del Mesías, ahí mismo en esta página de Facebook vi otro debate que se abrió, porque luego entran judíos ahí, judíos que no creen en Yeshua, y entran y comentan también y abren debate, y en muchos casos ellos también están jalando agua para su molino, ¿verdad? Ellos están ganando gente de entre el movimiento de raíces hebreas, están jalando muchos para el judaísmo. Y ahí vi porque una señora se metió ahí y comentó y dio sus puntos de vista que siempre dan los judíos. A ver, si ese Yeshua fue el Mesías, ¿por qué no trajo la paz? Y si fue el Mesías, ¿por qué no cumplió esto y por qué no cumplió aquello? Y que no sé qué. Y vi que varias gente comentó, oye, muy buenas tus observaciones, qué buenos puntos, háblanos más de esto. Entonces ya cayeron, ¿no? Y ya pues ella les dice por inbox, porque aquí no es el lugar y no sé qué. Ya cayeron ahí algunos. Yo he tratado con algunas personas, bendito el Eterno, ahora a través del ministerio virtual. Algunos me han escrito con esa misma duda. Entonces es bien tremendo, porque cuando te empiezas a meter al judaísmo tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque algunos se deslizan, y a mí ya me han hablado personas diciéndome, hermano, ayúdeme por favor, yo ya tengo dudas muy serias sobre el mesianismo de Yeshua. O sea, ya no sé, estoy dudando que Yeshua sea el Mesías de Israel. ¿Y cómo? No, pues es que escuché a un rabino de Breslev, o es que escuché a no sé quién, y pues como empiezan a escuchar a rabinos judíos, o empiezan a leer páginas judías, y entonces les argumentan y pues ya empiezan a dudar. Es un argumento, hermano, muy contundente y muy claro. Tenemos muchas profecías del Mesías, pero hay dos principales dentro del judaísmo, dos principales profecías, una en el libro de Daniel, otra en el libro de Zacarías, en donde Daniel dice que el Mesías viene así, el Mesías Ben David, él viene cabalgando sobre las nubes del cielo, viene como rey de Israel. Entonces esa es una profecía. La otra, Zacarías. En Zacarías se presenta el Mesías que viene montado sobre un burrito, sobre un pollino. Entonces ahí están las dos figuras mesiánicas. Aquí la pregunta para el judaísmo es, ¿por qué hay dos figuras? ¿Acaso hay dos Mesías? ¿Por qué se presenta el Mesías en estas dos formas o en estas dos figuras? El judaísmo, la respuesta que ellos tienen es la siguiente, y a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Porque cuando escucho esa respuesta digo, ¿en serio no lo ves? Porque ellos dicen, mira, es que se nos presentan estas dos figuras mesiánicas a través de los dos profetas, porque si cuando venga el Mesías, si el pueblo de Israel es digno de recibir al Mesías, entonces el Mesías vendrá como lo anuncia el profeta Daniel. Pero si cuando venga el Mesías, Israel no es digno de recibir al Mesías, entonces se presentará como lo dice el profeta Zacarías. Y cuando yo escuché por primera vez esa respuesta del judaísmo rabínico, dije, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio? ¿Creen eso y no creen en Yeshua? Aún así no creen en Yeshua. Por eso la Escritura lo declara, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso entró montado en un pollino. O sea, ellos mismos agarran la soga y se ahorcan. Y por eso lloró.
y por eso lloró. No lo reconocieron. Por eso se presenta de esa manera. ¿Sí? Creo que habíamos hablado de un estudio de que está entre dos montes, que uno habla sobre los gentiles y otro sobre los hijos que no estaban maduros, que representaban la casa de Judá, que no estaban listos todavía. Sí. Bueno, también habla de ahí de, que nos vamos a la historia, está, cuando habla de el rey justo, viene sentado en un pollino, ¿eh? Ya con un puro nombre tenemos, rey justo, ¿qué significa? Sí. Malek Sadik, Melquisedec. Hebreo lo señala claramente. Él es sacerdote, ¿sí? Según la línea De Melquisedec. no tiene principio ni fin. Primero vino como siervo. Ahora, ¿cómo va a venir? Como juez. Pero ellos no lo han recibido, entonces no tienen a Yeshua. Así es. Entonces, ese es el punto ahí. Ahora, sobre el mesianismo de Yeshua, lo que el judaísmo enseña, o mejor dicho, los textos que escogen, no son los únicos, hermano. No son los únicos. Hay muchos textos, otra vez, hablando de la suma de tu palabra es verdad, hablando de el que tiene más peso. O sea, hay muchos otros textos que hablan de lo que el Mesías habría de cumplir. Cuando Yeshua caminó acá, algunos da testimonio, uno de los evangelios, que hubo personas que dijeron: oye, ¿tú crees que cuando venga el Mesías irá a hacer cosas más grandes de las que ha hecho este hombre? Ellos mismos decían, pues ¿cómo no quieren creer? Pues mira todo lo que hace. Incluso decían, nunca se ha visto algo así en Israel. Que le devuelvan la vista a un ciego de nacimiento. Nunca se había mirado. ¿O será este el Mesías? O sea, ellos mismos. Yeshua ni siquiera decía yo soy el Mesías o se andaba anunciando. Era la misma gente la que decía, ¿no será este el Mesías? La misma samaritana, su corazón le latió rapidito. Ella así como que no se atrevió a preguntar directamente, pero dijo, cuando venga el Mesías, pues él nos va a declarar todas las cosas. Y es cuando Yeshua le dice, yo soy el que habla contigo. Por primera vez él se revela como el Mesías. Y atención que lo hace con una samaritana, no con un judío. Entonces hay muchas respuestas que están ahí, pero queda muy clara la mesianidad de Yeshua, muy clara para nosotros. ¿Sí? Hermana Hal, sí, así es, hermana. Gracias por sus participaciones. Estamos concluyendo. Ya no había visto sus comentarios. Ellos siempre han tenido un velo, así es. Pero el velo ya se va a caer, o ya se está cayendo. Bueno, nos despedimos, hermanos. Ya vamos en el cuarto principio. Nos faltan 3. Nos vemos en la próxima clase. Shalom.